profe. Es el último que anoté. El 1239. El de la acción reivindicatoria. Bueno, ¿quién se anima a leer? ¿Se escucha? ¿Quién se anima a leer? Hola, profe. Si quiere leo yo. Bueno, dale. Perdón, que no escuché en cuál. ¿A vos cuál tenés que fue el último? Yo tengo el 1239, pero no sé. ¿Vos, Fabricio? El de leasing era, ¿no? Sí, el de leasing, también, yo también. ¿Tenés el número, código, ese artículo? Hasta el 1239 tengo yo. Bueno. 1240, ¿quién lo empieza a leer? Dale, Cintia. ¿Y eso? Artículo 1240. Opción de compra. Ejercicio. La opción de compra puede ejercerse por el tomador una vez que haya pagado 3/4 partes del canon total estipulado, o antes, así lo convinieron las partes. Se entiende acá, ¿no? Yo tengo un leasing por 36 meses, las 3/4 partes es 24 meses. Una vez que pagué eso, ya puedo solicitar la opción de compra y pagar el resto, obviamente. 1241. Prórroga del contrato. El contrato puede prever su prórroga a opción del tomador y las condiciones de su ejercicio. El contrato puede prever, o sea, que tiene que estar en el contrato. No si no está en el contrato, aunque también se podría hacer una ampliación del contrato, si las dos partes están de acuerdo. 1242. Transmisión del dominio. El derecho del tomador a la transmisión del dominio nace con el ejercicio de la opción de compra y el pago del precio del ejercicio de la opción conforme a lo determinado en el contrato. El dominio se adquiere cumplidos esos requisitos, excepto que la ley exija otros de acuerdo con la naturaleza del bien de que se trate, a cuyo efecto las partes deben otorgar la documentación y efectuar los demás actos necesarios. ¿Se acuerdan que la transmisión del dominio es cuando pasa a nombre del tomador? Eso es, pasa a nombre del tomador, pero tiene que cumplir estos requisitos, tener pagado la 3/4 parte, que cumpla el precio que se había convenido, o si no hay un precio convenido, podía ser determinable. Por ejemplo, como expliqué, por el litro de nafta super o el litro de nafta especial, que va a actualizar el precio del valor de la unidad, ¿no? Del bien. 1243. Responsabilidad objetiva. La responsabilidad objetiva emergente del artículo 1757 recae exclusivamente sobre el tomador o guardián de las cosas dadas en leasing. Por el solo hecho de tenerlo el tomador, que no lo tiene como propio, lo tiene en tenencia, que no es de él todavía porque no lo pagó todo, ¿sí? O guardián de la cosa. ¿Qué es guardián de la cosa? Porque yo me comprometo por el contrato a ser el guardián, que la tengo en guarda, soy responsable por lo que pase esa cosa. Ahí no hay explicación que valga, por eso se llama responsabilidad objetiva, que significa como es, no subjetiva, que la diferencia está que subjetiva es lo que yo pienso. No, acá hay un contrato que dice acá hay responsabilidad objetiva. Yo choqué el coche, yo lo tengo que arreglar.
A mí me dieron en leasing un departamento, lo tomé en leasing, bueno, cualquier rotura, todo, la responsabilidad la tiene el tomador. 1244. Cancelación de la inscripción. Supuestos. La inscripción del leasing sobre cosas muebles no registrables y software se cancela. A. Por orden judicial, dictada en un proceso en el que el dador tuvo oportunidad de tomar la debida participación. B. A petición del dador o sucesionario. Espera. Por orden judicial, dictada en un proceso en el que el dador tuvo oportunidad de tomar la debida participación. No puede el juez de oficio. Tiene que ser el dador el que presente la cancelación de la inscripción. A petición. A petición del dador o sucesionario. Cualquiera de los dos. 1245. Cancelación a pedido del tomador. El tomador puede solicitar la cancelación de la inscripción del leasing sobre cosas muebles no registrables y software si acredita. A. El cumplimiento de los recaudos previstos en el contrato inscripto para ejercer la opción de compra. B. El depósito del monto total de los cánones que restaban pagar y del precio de ejercicio de la opción con sus accesorios en su caso. C. La interpelación al dador por un plazo no inferior a 15 días hábiles, ofreciéndole los pagos y solicitándole la cancelación de la inscripción. Espera un Y poquito. Espera un sí. poquito. Esto se refiere únicamente cuando el tomador quiere cancelar la inscripción. Para cancelar la inscripción tiene que tener todo pago y cumplido todo el contrato. ¿Sí? Y el depósito del monto total de los cánones, de las cuotas que restaban pagar y el precio de ejercicio de la opción. ¿Cuánto se había determinado? Ofreciéndole los pagos y solicitando la cancelación de la inscripción. Lee la interpelación. La interpelación fehaciente al dador por un plazo no inferior a 15 días hábiles, ofreciéndole los pagos y solicitándole la cancelación de la inscripción. Para ahí. Interpelación fehaciente quiere decir una carta documento y que el otro, el dador, la haya recibido. Porque ahí se va a dar por notificado. Una vez que la recibió. Si no la recibió, no. Entonces, a ver, fehaciente, que no quede en lugar a dudas, que él recibió la notificación. D. El cumplimiento de las demás obligaciones contractuales exigibles a su cargo. ¿A cargo de quién? Del tomador. 1246. Procedimiento de cancelación. Solicitada la cancelación, el encargado del registro debe notificar al dador en el domicilio constituido en el contrato, por carta certificada. ¿Qué es el domicilio constituido? Esté o no esté, le dejan una nota abajo de la puerta y se considera que ya está notificado. Okay. Así simple, por eso se llama domicilio constituido. Sí, pues tenemos el domicilio comercial, podemos declarar los domicilios. No, tenés el constituido y el real. En el real, por ejemplo, se notifican las sentencias. Una sentencia en una demanda, el juez hace notificar al domicilio real, que se entere en su propio domicilio que tiene registrado como domicilio real. El domicilio real es donde vive y tiene su actividad, por ejemplo. Ese es el domicilio real. Por eso cuando un abogado o una abogada hacen una demanda, tienen que poner el domicilio constituido.
Y ahí, cuando se notifica, no todo, se notifica el domicilio constituido, esté o no esté. Por ejemplo, hay muchos abogados y abogadas que no tienen un estudio, jurídico. Y pueden atender ¿dónde? En una oficina del colegio de abogados, en otra oficina que se alquila por horas. Entonces, ¿qué pasa? A veces usan el domicilio constituido de otro abogado o abogada. Pero ¿qué pasa con esto? Muchas veces el portero, como la notificación va a ir a nombre, no del abogado dueño de esa oficina, sino del que hizo la demanda y no tiene un domicilio, el portero por ahí no lo conoce. O hay un suplente, entonces dice, no, acá no es. Entonces hay que poner domicilio constituido, las notificaciones van al estudio del doctor tal. Entonces lo van a recibir, sí, porque dice el estudio del doctor tal, pero va a ir a mi nombre. ¿Está? ¿Se entiende lo que digo? Por eso el domicilio constituido es ineludible, pero no todo se puede enviar al edificio, al domicilio constituido. Continuemos. A. Si el notificado manifiesta conformidad, se cancela la inscripción. B. Si el dador no formula observaciones dentro de los 15 días hábiles de la notificación y el encargado estima que el depósito se ajusta a lo previsto en el contrato, procede a la cancelación y notifica al dador y al tomador. Eso es el encargado del registro. Encargado. ¿Digo? Sí. C. Si el dador formula observaciones o el encargado estima insuficiente el depósito, lo comunica al tomador, quien tiene expeditas las acciones pertinentes. O sea, ahí va a proceder con lo que considere para que quede fehacientemente determinado. 1247. Cesión de contratos o de créditos del dador. El dador siempre puede ceder a los créditos actuales o futuros por canon o precio de ejercicio de la opción de compra. A los fines de titularización puede hacerlo en los términos de los artículos 1614 y siguientes de este código o en la forma prevista por la ley especial. La cesión de un contrato significa que yo le cedo todo lo que tengo a otra persona, jurídica o física. ¿Sí? La cesión es ceder. Le estoy cediendo a otra persona el leasing. Para que sepan, por ejemplo, si una persona muere y uno de los herederos dice, yo soy el heredero tal, tengo la declaratoria y hago una cesión de derechos hereditarios y la herencia la puede cobrar otro, pero no antes que haya muerte. Solamente se puede hacer después de fallecido el causante, que se llama por mortis causa, por causa de muerte. ¿Por qué? Porque en nuestro país no existe la herencia futura. Yo no le puedo prometer a nadie, decirle, yo te voy a ceder lo que se va a haber de herencia cuando mi viejo muera. No. Tiene que haber primero el fallecimiento. Seguí. Entonces, estaba prevista la ley especial. Esta cesión no perjudica los derechos del tomador respecto del ejercicio o no ejercicio de la opción de compra o, en su caso, a la cancelación anticipada de los cánones. Todo ello según lo pactado en el contrato. Como verán, todo lo que se convenga, porque no es un contrato que se puede hacer automático, porque el convenio, ¿qué quiere decir? Que hay dos partes que se ponen de acuerdo en un contrato. Todo lo que figura en el contrato es lo que hay que cumplir, porque se pusieron de acuerdo los dos. Ninguno de los dos está obligado a hacer un contrato que no desea. ¿Está? Por eso, lo que se llama el derecho civil
tiene que haber un convenio entre las partes, pero sin forzar a ninguna, por ningún motivo. No sé si alguno asistió a alguna boda, cuando el juez dice, o la jueza, antes se acostumbraba, ahora no tanto, si alguien tiene algo que decir, que lo diga ahora. ¿Por qué? Porque el tipo, la mujer puede ser bígamos, tener 2 maridos. O sea, el hombre puede estar casado 2 veces y a veces es difícil enterarse porque se casó en Jujuy y después se casa en Ushuaia. Con otra, sin decir, y con falsificación de documentación, ¿no? Entonces, él manifiesta que es soltero, o viudo, o divorciado. Bueno, ahí tiene que presentar un montón de papeles. Pero a veces pasa que se casaron en distintas jurisdicciones y nadie lo sabe. Sigamos, 1248. Incumplimiento y ejecución en caso de inmuebles. Cuando el objeto del leasing es una cosa inmueble, el incumplimiento de la obligación del tomador de pagar el canon produce los siguientes efectos. A. Si el tomador ha pagado menos de 1/4 del monto del canon total convenido, la mora es automática y el dador puede demandar judicialmente el desalojo. Se debe dar vista por 5 días al tomador, quien puede probar documentalmente el pago de los periodos que se le reclaman o paralizar el trámite por única vez, mediante el pago de lo adeudado, con más de sus intereses y costas. Cosa contraria, el juez debe disponer el lanzamiento sin más trámite. Bueno, el tomador ha pagado menos de 1/4 del monto del canon convenido. La mora quiere decir que lo que no pagó, lo que tardó, la mora es de mora. La mora, el atraso en el pago, es automático. Y el dador puede demandar judicialmente el desalojo. Se debe dar vista por 5 días. Dar vista no es simplemente mandarle una carta de documento. Avisarle, podés mandárselo por una carta de documento también, dándole 5 días para pagarlo atrasado. Pero el tomador puede probar documentalmente el pago. Mirá, acá tengo los recibos, acá tengo la transferencia. ¿Estamos? Porque siempre, cuando se paga mal, jurídicamente se dice, el que paga mal paga 2 veces. Por ejemplo, un señor me llama que le tenía que depositar para una compra creo que era una ferretería importante, mayorista, y le hace la transferencia a lo que pide. ¿Está bien? Pero abajo, en algún lugar, decía, cuando él recibe la mercadería, que es una sucesión. Entonces, no se puede pagar al que falleció. Entonces, tenía que hacer un proceso judicial para demostrar que él le pagó al que le compró siempre. Pero ya ahora es de otro. Entonces, ¿qué pasa? Era más caro hacer un juicio que la plata pagarla 2 veces. Por eso el que paga mal, paga 2 veces. Si vos pagás sin recibo que te den, el pago no está constituido. Por eso muchos pagan y no lo hacen fehacientemente. Por ejemplo, recibo. Cuando usted firma un recibo que vos cobrás de alguien, el otro que pagó, o si vos pagás, hay que poner nombre, apellido, DNI y firmar. ¿Por qué? Esa es la única forma. ¿Qué puede ocurrir ahí? Por ejemplo, desconocer firma. Que el otro diga, no, esta no es mi firma. Entonces hay que ir a un peritaje. Para eso, ¿qué se hace? Cuando haces un contrato de alquiler, hay que hacerlo la firma ante escribano. ¿Por qué? Porque eso no se puede desconocer, porque da fe pública. Entonces, si ellos no lo hacen, como muchos que no quieren pagar y no es caro,
Muchas veces se ponen de acuerdo. Mirá, vos me querés alquilar el departamento, bueno, vamos a certificar firma. Sale barato y muchas veces lo pagan entre los dos. O lo paga el dueño. ¿Por qué? Así se asegura que el otro no puede desconocer la firma. No puede decir esta firma no es mía. Si lo hace, tiene que hacer un juicio muy, muy costoso porque vos estás poniendo en tela de juicio algo que es oficial del Estado. Porque el escribano no es empleado del Estado, pero ejerce esas funciones. Hubo un caso del doctor Rodríguez, de la titular de la causa, que una señora dejó de pagar el alquiler. Entonces la reclaman. Y la mujer dice, la señora mayor, no, esta firma no es mía. Desconoció firma porque no estaba certificado. Y esa mujer tenía arteriosclerosis, le temblaban la mano. Entonces, ¿qué se hace judicialmente? Lo que se llama cuaderno de escritura. Es un cuaderno donde te anotan, te hacen escribir a la persona que negó. Te hacen escribir. Vos decís, bueno, esta con la arteriosclerosis que tiene, el tembleque de la mano, no van a poder demostrarlo, pensó ella. Bueno, yo vi el expediente y cuando se hace la prueba esa, los peritos te sacan todo. Se demostró que era de ella la firma. ¿Por qué? Porque la profundidad del trazo, el trazo, tiene un montón de variantes que no es tan fácil desconocer una firma. Hasta ahí llegamos, dale. B. Si el tomador ha pagado un cuarto más, pero menos de 3/4 partes del canon convenido, la mora es automática. El dador debe intimarlo al pago del o de los periodos adeudados con más sus intereses, y el tomador dispone por única vez de un plazo no menor a 60 días, contados a partir de la recepción de la notificación, para el pago del o de los periodos adeudados con más sus intereses. Pasado ese plazo, sin que el pago se verifique, el dador puede demandar el desalojo, de lo que se debe dar vista por 5 días al tomador. Dentro de ese plazo, el tomador puede demostrar el pago de lo reclamado o paralizar el procedimiento mediante el pago del adeudado con más sus intereses y costas, si antes no hubiese recurrido a este procedimiento. Sí, según el contrato, el tomador puede hacer ejercicio de la opción de compra, en el mismo plazo puede pagar, además, el precio de ejercicio de esa opción, con sus accesorios contractuales y legales. En caso contrario, el juez debe disponer. Hola. ¿Qué pasó? Creo que se le salió, profe. ¿Profe? Hola. Ahora sí, profe. Dale, el juez puede disponer. Yo ya terminé. ¿Sigo? Pero nadie te escuchó, dale. ¿No me escuchó? A ver, ¿ahí me escuchan? Ahí sí. Me trabé entonces, perdón. No. No sé a dónde me quedé, profe. En la última oración, si decía así, según el contrato, el tomador puede hacer ejercicio y ahí. De la compra de opción. En el mismo plazo puede pagar, además, el precio de ejercicio de esa opción, con sus accesorios contractuales y legales. En caso contrario, el juez debe disponer el lanzamiento sin más trámite. Fíjense que el A y B, por ahora, se produce sobre inmuebles. No es sobre muebles, leasing sobre muebles, sobre inmuebles. Por eso puede disponer el lanzamiento. ¿Por qué? Acá ya no puedes vivir, porque es un lugar fijo. Seguir. Sí, ahora sí, profe. D. Producido el desalojo. El dador puede reclamar el pago de los periodos de canon adeudados hasta el momento del lanzamiento.
con más sus intereses y costas, por la vía ejecutiva. El dador puede también reclamar los daños y perjuicios que resulten del deterioro normal de la cosa imputable al tomador por dolo, culpa o negligencia por la vía procesal pertinente. O sea, a ver, producido el desalojo, no es que el otro se va a ir y no va a pagar más nada si hay daño, deuda o algo. Va a tener que pagar igual. Así de simple. Entonces, por la vía ejecutiva, dice. La vía ejecutiva es un juicio muy rápido. Solo con presentar la documentación del dador, el juez va a ordenar en muy poco tiempo el lanzamiento. La vía ejecutiva es lo que se llama la cosificación del derecho. Vos presentando los papeles, no hay nada que probar. Si el juez dice que los papeles están correctos, no hay nada que probar y te desalojan, ¿no? Ahora, por dolo, culpa o negligencia. A ver, ¿quién me explica lo que es dolo y culpa? Yo di ejemplos de eso. Joel Martínez, ¿te encontrás ahí? Joel Martínez. Ahora me acordé de algo porque vi el nombre. Joel Martínez dice, está sin micrófono. Bueno, pero vos me escuchás a mí. Bueno, te mandé 2 mails y puse en el tablón que el parcial es el 14 de mayo, no el 21 como vos creías. ¿Recibiste los mails? Martínez, ¿recibiste los mails? Bueno, quedás notificado. Decí, a ver, escribí lo que era dolo para vos. Que lo pusiste recién. Bueno, ¿quién más sabe lo que es dolo? Dolo es la intención dirigida a un fin. Ejemplo, yo me propongo matar a una persona. Me propongo. Y voy y lo mato. Es dirigida a un fin. Es la intención dirigida a un fin. Yo tengo una intención y la hago cumplir. La culpa no es lo mismo. Por eso muchos se sorprenderán que con la culpa quedan afuera rápidamente de la cárcel, en los accidentes especialmente. ¿Por qué? Yo quiero ir a ver, lo cuento siempre, quiero ir a ver que empieza el partido de Argentina y X. Y no me lo quiero perder. Y salgo con el coche y atropello a un ciclista. ¿Yo tuve la intención de atropellarlo? No. No. Pero la acción que estaba haciendo sí me llevó a hacerlo. No tuve la precaución. Sí, no, yo iba a gran velocidad o yo iba apurado para hacer algo, o sea, no iba al 100% mirando mi camino y se termina siendo intencional. Es como si estás caminando por una cuerda, es obvio que te vas a caer. Es como que la intención, o si pasa algo, sabes que tenés una consecuencia. No es que si vas a 100 por hora por una avenida. Esa consecuencia se llama representación. Yo me represento la idea de que puede ocurrir eso, pero no es mi intención.
Por eso la ley dice intención dirigida a un fin. Ahora, si vos lo que decís es accesorio, si vos vas a más de la velocidad permitida y alcoholizado, ahí ya los jueces consideran que es el dolo eventual en vez de culpa. Eventual, ¿por qué? Porque podía haber ocurrido. Pero si no, no. Si no es culpa. Porque vos en ningún momento tuviste intención de matar a ese ciclista. Por eso acá dice, si el deterioro anormal de la cosa imputable al tomador por dolo, culpa o negligencia. La culpa es lo que yo estoy explicando. Y la negligencia es que vos no tomaste los recaudos necesarios. Hasta ahí, ¿se entendió, Ramírez? Sí, profe. Yo lo que le quiero explicar es que la ley es lo que vale. Lo que vos pensás, no. Vale lo que dice la ley. Yo cuando era estudiante de Derecho, era el que más sabía de los alumnos de Derecho Penal. El que más sabía. El primer parcial, un 2. Todo antes de entrar me preguntaban a mí, ¿no? Y aprobaban. El segundo recuperatorio, había un recuperatorio después de cada parcial, en otra universidad, 2. El segundo parcial, un 2. Me preguntaron, ¿cómo te fue? Bien, 6 tengo, ¿no? Cuando vino un recuperatorio, ya me habían dicho, el caso que presentó el fiscal, que era un profesor, un fiscal penal, había que exponerlo en el examen, escrito. Y yo ponía lo que a mí me parecía, como dijo Ramírez recién. Y para la ley no es así. La ley establece casi exactamente las consecuencias. Bueno, ahí aprobé, porque ahí el profesor, cuando me vio entrar en el recuperatorio, me miró como diciendo, este es un kamikaze. Entonces yo no dije nada. Pero una alumna que me conocía de la facultad, como ustedes se conocen a veces, lo mira al profesor y le dice, él es de los de Almafuerte. ¿Saben quién fue el poeta Almafuerte? Un poeta argentino muy importante que decía, no te des vencido ni a un vencido. Y yo soy de esos que van para adelante. Bueno, ¿saben cuánto me saqué? Un 9. ¿Cuánto, profe? ¿Eh? No, ¿cuántos había sacado? Un 9, pero no me alcanzaba para aprobar, ¿eh? Él me puso para ir al examen final, no me alcanzaba, porque aparte había un final, no es como acá, que son 2 parciales y recuperatorios. Había 2 parciales, 2 recuperatorios y tenías que sumar para el final, sacar un mínimo para el final, el examen final. Y en el examen final me saqué 10. Pero porque yo no entendía. Por eso hay que entender bien cuando se escribe jurídicamente. Un coma, una coma, un punto mal puesto cambia toda la oración. Sigamos. Por lo menos le enseño algo de derecho, ¿no? Está bueno, profe. 1249. Bueno, 1249. Secuestro y ejecución. Perdón. Acá empieza la cosa mueble. Hasta ahora era inmueble. Porque dice secuestro y ejecución en caso de muebles. Continúa. ¿Sigo? Cuando el objeto de leasing es una cosa mueble ante la mora del tomador en el pago del canon, el dador puede a. Obtener el inmediato secuestro del bien con la sola presentación del contrato inscripto y la prueba de haber interpelado al tomador por un plazo no menor de 5 días para la regularización. Producido el secuestro, queda resuelto el contrato. Para ahí. El dador, Resuelto quiere decir terminado.
terminado. El secuestro solo lo puede aplicar un juez. Sigamos. Perdón. Acá. Producido el secuestro, ahí iba, ¿no? Me perdí. Producido el secuestro, queda resuelto el contrato. El dador puede promover ejecución del cobro del canon que se haya devengado ordinariamente hasta el periodo íntegro en que se produjo el secuestro. La cláusula penal pactada en el contrato y sus intereses, todo ello sin perjuicio de la acción del dador por los daños y perjuicios, y la acción del tomador si correspondiera. Mirá ahí, la que dice, la cláusula penal en un contrato civil significa el castigo, no es derecho penal. Esto es derecho civil. Entonces, la cláusula penal no es que va a tener una pena que va a establecerse de acuerdo al contrato, en qué va a consistir. Generalmente es plata. Sigamos. O B. Accionar por vía ejecutiva por el cobro del canon no pagado, incluyendo la totalidad del canon pendiente, si así se hubiera convenido, con la sola presentación del contrato inscrito y sus accesorios. En el caso, solo procede el secuestro cuando ha vencido el plazo ordinario del leasing sin haberse pagado el canon íntegro y el precio de la opción de compra, o cuando se demuestre sumariamente el peligro en la conservación del bien, debiendo el dador otorgar caución suficiente en el juicio ejecutivo previsto en ambos incisos. Puede incluirse Puede incluirse la ejecución contra los fiadores o garante del tomador, el domicilio constituido en el fijado en el contrato. A ver, como en casi todos los contratos puede haber un garante, o dos o tres. El problema con los bienes muebles es que es difícil encontrarlos. Yo di un leasing sobre un coche. Bueno, ¿dónde habíamos quedado? En el 1249. Sí, profe. Bueno. ¿Sigo? A ver. Vuelvo a decir, el conflicto con las cosas muebles es ubicarlo. Ahí, por ejemplo, si es un coche, se va a pedir el secuestro a la policía federal o a las policías de cada provincia. Cuando haya un control y vean que el vehículo tiene pedido de secuestro. Por ejemplo, cuando alguien compra un auto usado, lo habitual que es, firman un formulario que se llama 08, que se lo ceden a X persona. Pero muchas veces lo firman sin el nombre de la persona. ¿Por qué? Porque esa persona que lo compró lo va a vender a otro. Por ejemplo, una agencia de autos usados o nueva. Vos le entregás el 08 y no dice que se lo vendiste a la concesionaria, lo firmaste en blanco. Pero ¿qué pasa? Antes de comprar un coche, y esto grábenselo, usado, tienen que ir, el número de patente de ese vehículo le va a decir dónde está registrado. Y ahí piden un informe de dominio que ahora se lo mandan por mail. Y ahí dice si tiene pedido de secuestro, prohibición de circular, un montón de casos. Porque mucha gente compra y después se lleva la sorpresa.
por no hacer ese trámite, que no es caro y que es rápido ahora. Antes tenías que ir al registro, personalmente. Hoy con la pandemia no. Y te lo mandan todo por mail. ¿Está? Por eso es muy difícil, cuando uno compra un coche, las complicaciones que puede traer no verificar el estado de ese vehículo. Segundo, decía el 1250. Norma supletoria. En todo lo no previsto por el presente capítulo al contrato de leasing, se le aplican subsidiariamente las reglas del contrato de locación. En cuanto sean... Sí. Bueno, ¿por qué se le aplica la regla del contrato de locación cuando no se... El juez, primero, nunca se puede negar a sentenciar, nunca. Lo que se llama lagunas del derecho no puede agarrarse. El juez tiene que juzgar y sentenciar. Ahora bien, ¿por qué en este caso dice el contrato de locación? Porque en realidad es un contrato de locación, de alquiler con opción de compra, que no son iguales. Pero la gran diferencia es opción de compra. Vos cuando alquilás un departamento o una casa o un local, es muy difícil que figure la opción de compra. La podés poner, pero no figura generalmente, porque a vos te lo alquilan porque es una renta. Entonces se aplican donde no pueda encontrar el juez dentro de ese contrato una solución, puede ir al contrato de locación, a ver si la encuentra ahí. Sí, perdón. En cuanto sean compatibles. Mientras el tomador no ha pagado la totalidad del canon y ejercicio de la opción con pago de su precio. No son aplicables... Bajo esas condiciones, no siempre. Sí. No son aplicables. Al leasing las disposiciones relativas a plazos mínimos y máximos de la locación de cosas ni las excluidas convencionalmente. Verá, ¿por qué plazo mínimo y máximo? Porque el contrato de locación tiene un plazo mínimo y un plazo máximo. El contrato de locación es de orden, el plazo es de orden público, no se puede modificar las partes. Si vos alquilaste una casa, la ley dice hoy mínimo 3 años. Vos la alquilaste por 1, son 3. Si vos te querés ir al año, no pasa nada. Pero si vos decís, no, me voy a quedar por esto, por lo otro, te lo tienen que respetar. Seguí, por favor. Convencionalmente. Se le aplican subsidiariamente las normas del contrato de compra-venta para la determinación del precio de ejercicio de la opción de compra y para los actos posteriores a su ejercicio y pago. Lo otro es, a ver si nos entendemos, la norma supletoria por el caso de locación es por los plazos que no se puede meter y porque el juez no encuentra en un caso, porque eso. Ahora, cuando vos pagás eventualmente todo, se considera un contrato de compra-venta. Yo te compro y vos me vendés. Yo te vendo, vos me comprás. ¿Acá se entiende? ¿Alguna duda? ¿Alguno que conteste que tenga duda alguna? No, profe, ninguna. Profe. Ustedes vieron que yo le puse en el tablón, no sé si lo vieron, le publiqué lo que es inoponible y lo que es oponible. Sí. Sí, profe. Bueno, ¿qué entendiste, Florentín? No, profe, no lo llegué a diferenciar bien. Lo leí cuando lo mandó y lo bajé, pero me había quedado con la duda y que después lo voy a volver a mirar. Le publiqué esto porque es muy común que veamos oponibilidad e inoponibilidad. Para hacerlo sencillo, porque no es un tema menor, inoponible
es todo acto jurídico. ¿Qué es un acto jurídico? Por ejemplo, un leasing, un contrato de locación, una compraventa, etcétera. Que por alguna causa sea atacable, o sea, puedan ir contra ese acto jurídico, contra ese contrato, ¿sí? Acá dice que se puede ir contra él. Por ejemplo, un contrato viciado. Este ejemplo se llama estelionato, o sea, vender una cosa que no es tuya. ¿Corresponde o no? ¿Hay gente que vende cosas que no son de ellos? Sí. Bueno, eso es inoponible, o sea, al verdadero dueño de la cosa. Caso común son los ocupas. ¿Por qué? Porque después dice que puede reivindicársela. A ver, una persona ocupa algo que no es de él y dice que está ahí porque la persona que le dijo ocupa este lugar se lo dijo para siempre. No tiene prueba o tiene un contrato de alquiler trucho, falso. ¿Cómo sabe el juez que es un contrato falso? No lo puede saber. Entonces, ¿qué tiene que hacer? El verdadero dueño tiene que reivindicar, tiene que demostrar que él es el dueño o la dueña. Y para eso tiene que presentar todos los papeles que tenga que presentar. Y eso es una acción reivindicatoria. Reivindicar que es mío. Ya es mío, pero tengo que volver a decir que es mío. Y es un juicio largo. Oponible, léelo a alguien que lo lea. Profe, disculpe. Entonces la inoponibilidad sería como oponerse a algo que te está ganando a vos y que no corresponde. Sería, ¿no? No, más o menos, es así. Que no se puede atacar. O sea, que sí. perdón, que se puede atacar. Sí. ¿Atacar qué es? Es ir contra ese contrato. Si yo no alquilé y me tomaron el local y cuando va el oficial de justicia dice, no, acá tengo un contrato de alquiler. Aunque ese contrato no figure vos. Ponerle que no saben el nombre, porque son contratos falsos. Pero es un contrato y es como una ley en particular. Entonces el juez, ¿qué te va a decir? Bueno, vos decís que no lo hiciste, que esa propiedad es tuya. Muy bien. Tenés que atacarlo, porque vos tenés que demostrar que es tuyo, o demostrar que no lo alquilaste. En el leasing igual. Entonces, la oponibilidad significa que el contrato no puede ser atacado. Por ejemplo, léelo. Por el contrario, la oponibilidad es la inatacabilidad del acto jurídico. Ningún tercero puede desconocerlo o ir en su contra. Por ejemplo, la escritura pública le da fe pública a un contrato de compraventa y a su vez le da oponibilidad a terceros. Los terceros no pueden desconocerlo. Por ejemplo, fíjense, es la inatacabilidad. No lo pueden atacar, porque eso vos lo hiciste por una escritura pública y la escritura pública da fe. ¿Está? Por eso dice el escribano cuando pone tal y tal y tal, da fe que el señor tal y tal le compró al señor tal y tal un departamento en la calle tal, da fe. Eso no se puede negar. Cuando un escribano hace una escritura pública es como si lo hiciera el Estado, como un empleado del Estado. Entonces, nadie puede decir es mío, porque eso ya está en la escritura. Nadie lo puede atacar. ¿Se entiende? Nadie puede hacer una acción judicial. En cambio, en la inoponibilidad se le puede hacer una acción judicial. Pero acá no hay acto reivindicativo. Lo hay cuando a vos te lo ocupan. ¿Está? Una vez que vos hiciste la escritura,
Es tuyo. Es tuyo. No hay forma de que no sea tuyo. Si vos hiciste una escritura de compra-venta por el 100%, pagaste todo. Si vos no pagaste todo y haces una escritura con una hipoteca, tenés una deuda. Lo cual, mientras vos pagues la hipoteca, es tuyo. Si no, te van a ejecutar. ¿Alguna pregunta más al respecto? Me aclaro No, que profe. la mayoría se confunde con esto. Hasta hay abogados y abogadas que se confunden. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Quién Sí, lee profe. ahora? ¿Quién quiere leer? ¿Cuál, profe? Fondo de comercio. ¿Quién lee? ¿Florentín? Lo estoy buscando, profe, pero me parece que no lo descargué justo. ¿Quién lo descargó y puede leer, por favor? Profe, yo no lo tengo ese tampoco y me imprimí. Lo subí, ¿eh? Y hoy lo Tengo volví a derecho subir. comercial, empresa, perdón, derecho comercial no. Contrato de fideicomiso, empresa y transmisión de establecimientos comerciales e industriales. No Sí, tengo sí. otro. Sí, sí. Ah, ¿este es, profe? Sí, que se llama Fondo de Comercio. Ah, no me figura en ningún lado. Pero No, perdóname, profe, a mí tampoco. está Y subido al espera tablón. que lo buscado, porque yo también tengo oponibilidad, fideicomiso, empresas, contrato de leasing. Pero lo subí, si se fijan en el tablón, lo subí Bueno, el domingo bueno, pasado y lo volví a subir ahora, hoy. listo. Bueno, lo voy a leer yo. Espere que lo buscamos. Profe, entonces, ¿este no es el de transmisión de establecimientos comerciales e industriales? No. Sí, Ah, ¿ese es fondo de comercios? claro. Ah, bueno, no, yo lo tengo impreso, pero como no dice el título, no sabía qué era. Bueno, el nombre vulgar es Fondo de Comercio. Bueno, ¿Cuál es el título, profe? transmisión de establecimientos comerciales e industriales. Pero yo en la publicación puse en el título Fondo de Comercio. Una consulta, profe, porque subieron también como un libro. Sí, se subió la cátedra. Ah, Para que lo vayan leyendo, porque eso es relativo a sociedades que vamos a ver después del parcial. perfecto. Bueno, ¿quién lee al final? Leo yo entonces, profe. Dale. Bueno, Sí, yo transmisión no de, lo encontré, perdón. bueno, transmisión de establecimientos comerciales e industriales. El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etcétera, sancionan con fuerza de ley. Artículo 1. Declara elementos constitutivos de un establecimiento comercial o fondo de comercio, a los efectos de su transmisión por cualquier título, las instalaciones, existencias en mercaderías, nombre y enseña comercial, la clientela, el derecho al local, las patentes de invención, las marcas de fábrica, los dibujos y modelos industriales, las distinciones honoríficas y todos los demás derechos derivados de la propiedad comercial e industrial o artística. A ver, cuando yo tengo un negocio alquilado o no, tengo una actividad comercial. Bueno, yo no quiero seguir más en la actividad comercial. Y quiero vender mi actividad, no mi local. Si es alquilado no lo puedo hacer, y si es mío, por ahí tampoco lo quiero hacer. ¿Qué hago? Vendo mi actividad. ¿Cuál sería? ¿Un establecimiento comercial o un establecimiento industrial? ¿Sí?
Acá dice, o fondo de comercio, ¿lo leen? Sí. Todo el mundo lo conoce por fondo de comercio. Dice, a los efectos de transmisión por cualquier título, las instalaciones, la existencia de mercadería, nombre, enseña, comercial, la clientela, el derecho al local, las patentes de inversión, las marcas de fábrica, los dibujos y modelos industriales, las distinciones honoríficas y todos los demás derechos derivados de la propiedad comercial, no de la propiedad inmueble, e industrial o artística. Yo estoy transmitiendo todo eso. Dentro de la transmisión hay elementos estáticos y dinámicos, que no está acá. Los elementos estáticos es toda la mercadería, lo que está fijo. La mercadería, las máquinas, todo eso es estático, pues no se mueve. Dinámico es la marca, es la patente, es la clientela, eso es estático, dinámico. ¿Está bien? Bueno. ¿Por qué dice distinciones honoríficas? Porque si yo tengo un establecimiento que recibió un premio por calidad, póngale que yo tengo una empresa, un comercio que vendo empanadas, y participé en un concurso y me nombraron la mejor empanada del año de esa región. Yo lo puedo, me van a dar un título, un cuadro y lo voy a colgar, ¿sí? Porque es un elemento de publicidad para vender. Pero si se lo dan al local, si se lo dan a mí, me lo dan a mí, a Héctor Yacal, ese no lo tengo que ceder. Porque ese es mío, es un derecho personalísimo. Por ejemplo, la marca. Si yo vendo una marca conocida de zapatilla, yo la marca no la puedo transmitir. Puedo transmitir el uso de la marca, pero no la marca. Dibujo y modelos industriales. Por ejemplo, como esto es de comercio y de industria, yo puedo tener dibujos y modelos industriales registrados que sí los puedo ceder. Y todos los demás derechos que tenga sobre eso. Artículo 2. Toda ¿Querés transmisión. que lo lea? Bueno, ¿Te queda? Toda transmisión por venta o cualquier otro título oneroso o gratuito de un establecimiento comercial o industrial, bien se trate de enajenación directa y privada, o en público remate, solo podrá efectuarse válidamente con relación a terceros, previo anuncio durante 5 días en el boletín oficial de la capital federal o provincia respectiva y en uno o más diarios o periódicos del lugar en que funcione el establecimiento, debiendo indicarse la clase y ubicación del negocio, nombre y domicilio del vendedor y del comprador, y en caso que interviniesen el del rematador y el del escribano con cuya actuación se realizará el acto. Título oneroso es pago, gratuito sin pagar. Todo lo que es oneroso porque tiene un costo. Se trata de una enajenación, o sea, venta, directa o privada, o en público remate, porque puede haber un remate también para hacer una transmisión del Fondo de Comercio, solo podrá efectuarse válidamente con relación a terceros, a otras personas, previo anuncio durante 5 días en el boletín oficial de la capital federal. Si ocurriera en la capital federal, si ocurriera en la provincia, sería en la provincia, o provincia respectiva. Y publicarse además en uno o más diarios o en periódicos del lugar en que funcione el establecimiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Loma de Zamora, Lemberley, todos tienen un diario de la zona.
que no se venden en los kioscos, se reparten, toman las suscripciones de los negocios para la publicidad, con eso se mantienen. Pero tienen que publicarse, porque alguien lo puede conocer de la zona. Y se tiene que indicar en esa publicidad la clase de negocio y la ubicación del negocio. ¿Por qué? Para que lo puedan ir a ver. Y además, nombre y domicilio del que vende el fondo de comercio y del que compra. Nombre y domicilio. Y en caso que interviniera un rematador, que sería una inmobiliaria, por ejemplo, y el del escribano, con cuya actuación se realizaría el acto. Todo esto hasta acá es muy complejo. Es muy complejo. ¿Por qué? Porque si ustedes van a la municipalidad a decir, quiero tramitar un fondo de comercio, le van a pedir más papeles que lo que necesitas para una persona en 100 años. Entonces, aparte, muchos no lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque le va a caer la AFIP, le va a caer el sindicato, le van a caer todo, renta. A ver, entonces, ¿cómo lo hacen? En forma privada. Pero la ley eso no lo permite. Pero sí hace. Cancelan el alquiler que tienen y hacen un alquiler nuevo. ¿Está claro? Bueno. Artículo 3. El enagente entregará en todos los casos al presunto adquiriente una nota firmada, enunciativa de los créditos adeudados, con nombres y domicilio de los acreedores, monto de los créditos y fecha de vencimiento si las hay, créditos por los que se podrá solicitar de inmediato las medidas autorizadas por el artículo 4, a pesar de los plazos a que puedan estar subordinados, salvo el caso de la conformidad de los acreedores en la negociación. Fíjense cómo empiezan las complicaciones. Tiene que entregar en todos los casos al presunto adquirente, porque todavía no es el dueño del fondo, una nota firmada enunciativa de los créditos adeudados. ¿Cuánta plata debe? Sea por crédito bancario, sea por mercadería, sea por lo que sea. Monto de esos créditos, cuánto le debo al que me vende la harina, cuánto le debo al que me vende la manteca, la grasa, etcétera, cuánto debo de luz, bueno. Y la fecha de vencimiento de esa deuda, si las hay. Crédito por lo que se podrá solicitar de inmediato la medida autorizada en el artículo 4, que lo vamos a ver enseguida, a pesar de los plazos a que pueda estar subordinado, salvo en caso de conformidad de acreedores en la negociación. Si algún acreedor dice, no, esperá, vos me debés la harina, pero como lo vas a transmitir el fondo de comercio, yo no quiero esperar que me pagues. Yo te vendía 30, 60, 90 días. Vos me debés 60 y 90 días. Yo quiero que me lo pagues ahora. O, a menos como dice la ley, en el caso de conformidad de los acreedores en la negociación. 4. El documento de transmisión solo podrá firmarse después de transcurrido 10 días desde la última publicación. Y hasta ese momento los acreedores afectados por la transferencia podrán notificar su oposición al comprador en el domicilio denunciado en la publicación, o al rematador o escribano intervengan en el acto reclamando la retención del importe de sus respectivos créditos y el depósito, en cuenta especial en el banco correspondiente de las sumas necesarias para el pago. Vamos a desmenuzarlo. El documento de transmisión del Fondo de Comercio solo podrá firmarse después de transcurridos 10 días de la última publicación. Eran 5 días, hay que dejar pasar 10 días y recién ahí se puede firmar, si nadie se opuso, porque hay gente que se puede poner, porque dice, yo no figuraba en la lista esa,
que vos publicaste. Yo no figuraba y a mí me debes plata, acá tengo el remito. Acá tengo la factura. Entonces, y hasta ese momento los acreedores afectados por la transferencia, que son estos que yo digo, que no figuré ni me van a pagar, podrán notificar su oposición, que se oponen a la transferencia al comprador, en el domicilio denunciado en la publicación, no al vendedor, al comprador, para decirle, mirá, que este tiene más deuda. O al rematador si hubiera intervenido o escribano, que intervengan en el acto reclamando la retención del importe de los respectivos créditos. Ellos pueden reclamar al comprador que le dé a ellos esa plata, que la van a tener, no la van a usar para ellos, la van a retener. Y el depósito en cuenta especial la van a poner en cuenta especial de un banco. Sí. Este derecho podrá ser ejercitado tanto los acreedores reconocidos en la nota a que se refiere el artículo anterior, como por los omitidos en ella que presentaren los títulos de sus créditos, acreditaren la existencia de ellos por asiento hechos en los libros llevados con arreglo a las prescripciones del Código de Comercio. Para ahí. Cuando habla del Código de Comercio ya está derogado, porque esta ley es vieja. ¿Está? Entonces, este derecho podrá ser ejercido tanto por los acreedores reconocidos en la nota que se refiere en el artículo anterior. Vieron que hizo una nota firmada que le tiene que decir que le debe. Un acreedor de eso dice, no, esperá, vos no me debés lo que decís, me debes más. No solamente los que no figuran, también pueden reclamar. Pero ¿qué va a valer acá? Lo que estudiamos en libros, los asientos hechos en los libros. Por eso los libros son tan importantes llevar. Quedan 10 minutos. Quiero aclarar que si en la próxima entrada no puedo entrar por esto, voy a poner un link nuevo. Ya lo puse en el tablón también. Y lo puse en los mails. Pasado el tiempo señalado por el artículo 5, sin efectuarse embargo, las sumas depositadas podrán ser retiradas por el depositante. ¿Por qué? Porque el 5 dice que vos podés pedir al juez que embargue eso. ¿Para qué? Para tenerlo en custodia. Escribí. Relator. Sí, en el artículo 5. El comprador, rematador o escribano deberán efectuar esa retención y el depósito y mantenerla por el término de 20 días, a fin de que por los presuntos acreedores puedan obtener el embargo judicial. Claro, ellos la van a retener, ¿a dónde? En un banco. Y el otro va a tener 20 días para reclamar ante un juez y pedirle un embargo. Sí, 6. En los casos en que el crédito del oponente fuera cuestionable, el anterior propietario podrá pedir al juez que se le autorice para recibir el precio del adquiriente, ofreciendo caución bastante para responder a ese o esos créditos. A ver, en el caso de que el oponente, el que se opuso a la transmisión, fuera cuestionable, porque no figura en los libros lo que dice, por ejemplo, u otro tipo de demostración fehaciente, el anterior propietario podrá pedir al juez que se le autorice para recibir el precio del adquirente ofreciendo caución. ¿Qué es una caución? Un seguro. Una caución bastante para responder por esos créditos. Caución es un seguro. Y seguro hay de todo. ¿Está? O de casi todo. Artículo 7. Transcurrido el plazo que señala el artículo 4, sin mediar oposición o cumpliéndose, si se hubiera producido la disposición del artículo 5, podrá otorgarse válidamente el documento de venta, el que, para producir efecto con relación a terceros,
deberá extenderse por escrito e inscribirse dentro de 10 días en el Registro Público de Comercio o en un registro especial creado al efecto. Fíjense todo lo que es la complicación que trae esto. Toda la complicación. Seguí. 8. No podrá efectuarse ninguna enajenación de un establecimiento comercial, industrial, por un precio inferior al de los créditos constitutivos del pasivo confesado por el vendedor, más el importe de los créditos no confesados por el vendedor, pero cuyos titulares hubieran hecho la oposición autorizada por el artículo 4, salvo el caso de conformidad de la totalidad de los acreedores. A ver, no podrá efectuarse ninguna enajenación de establecimiento comercial industrial por un precio inferior a los créditos constitutivos del pasivo. Yo no puedo vender un fondo de comercio por 100.000 pesos cuando debo 120.000. ¿Está claro? Porque no estoy diciendo la verdad. Entonces, ¿qué ocurre acá? Los créditos confesados por el vendedor, más el importe de los créditos no confesados por el vendedor. Porque muchas veces no dicen nada más que la verdad. Entonces, pero cuyos titulares hubieran hecho oposición autorizada en el artículo 4, salvo de conformidad de la totalidad de los acreedores. También acá tiene que haber unanimidad. Y quiero contestarle a alguien que puso, exacto, Gabriel Mario, lo que pusiste en el chat. Pero el nombre del archivo Fondo de Comercio me pones que no figura. Figura en el primer párrafo del primer artículo. Igual la próxima lo voy a cambiar. Estos créditos, deben proceder estos créditos de mercadería u otros elementos, efectos suministrados al negocio o de los gastos generales del mismo. Los créditos que son, todo lo que él debe, que tomó, que le dieron crédito. La FIP a vos te da un crédito. ¿Cuál es el crédito? Si vos haces una factura de hoy y vos el IVA lo tenés que pagar en tal fecha, ahí se produce el problema. Pero mientras tanto, desde que vos facturaste hoy, debes el IVA. Pero te lo pueden reclamar cuando vos la ley, pues si no tenés que presentar todos los días declaraciones. Seguí. Artículo 9. A los efectos determinados en el artículo anterior, se presumen simuladas juris et de jure las entregas que aparezcan efectuadas. Juris et de jure sin que hace falta demostrarlo. ¿Cómo, profe? Juris de jure es sin saber. Sí. A ver, se presumen simuladas, lo que pasó en el artículo anterior, lo que se dice, jure de jure, quiere decir sin prueba en contrario. Si no se cumple con todos los pasos. Si le debo, le vendo más barato que el pasivo. Acá me pone Gabriel, quiere decir que si debe 20 no puede venderlo por 15. ¿Está? Bueno, sí. Las entregas que aparezcan efectuadas a cuenta o como seña que hubiere hecho el comprador al vendedor, y en tanto cuanto ellas puedan perjudicar a los acreedores. ¿Por qué se aceptó esta ley? Porque se cansaron de ver cómo se perjudican a los acreedores. Porque una vez que entregó el Fondo de Comercio y se fue, anda a encontrarlo. Es muy difícil. Por eso se hacen estas leyes, pero muchos no se cumplen. Artículo 10. En los casos en que la enajenación se realice bajo la forma de venta en bloc o fraccionadas de las existencias en remate público, el lillero deberá levantar previamente inventario y anunciar el remate en la forma establecida por el artículo 2.
ajustándose a las obligaciones señaladas en los artículos 4 y 5 en el caso de notificársele oposición. Bueno, cuando se vende en block se vende todo y cuando se vende fraccionado se puede vender algunas partes. Ahora bien, por ejemplo, si yo tengo un aire acondicionado, no es parte también, aunque esté instalado en la ventana, es parte también del fondo de comercio. No es solamente lo que está dentro, ¿eh? También va todo. Seguido, en caso de que el producto del remate no alcance a cubrir la suma a retener, el rematador depositará en el banco destinado a recibir los depósitos judiciales, en cuenta especial, el producto total de la subasta, previa deducción de la comisión y gastos que no podrán exceder el 15% de ese producto. ¿Está claro? El rematador va a cobrar igual. ¿Alcance la plata o no alcance? Porque ¿para qué se remata? Para pagar a los que él debe. ¿Estamos? Si habiendo oposición... Si habiendo oposición, el rematador hiciera pagos o entregas al vendedor, quedará obligado solidariamente con este respecto de los acreedores, hasta el importe de las sumas que hubiera aplicado a tales objetos. El rematador no puede entregar al vendedor a cuenta. Si así ocurriere, ¿cuándo va a pasar el problema? Cuando la plata lo alcance para pagar a todo. Va a ser responsable el rematador y el que vendió. Enajenar es vender. Creo que se va a cortar. Artículo 11. Sigo, pero por ahí con otro link. Bueno, profe. Bueno, hasta acá. Listo, hasta acá y nos volvemos a sacar.